Apocalipsis. ¿Qué capítulo nos toca? Apocalipsis capítulo 13. Del versículo 1 al versículo 7 vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un gato, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tomen asiento, mis hermanos. Se ve casi, bueno. Si me haces el favor. Cuando el Señor le dijo al hombre que no comiera del fruto que él había prohibido, quiero que me pongan atención a lo que les voy a enseñar en esta mañana, para que usted no pierda de vista lo que la Biblia está hablando aquí. El pecado en el corazón del hombre de generación tras generación inundó la tierra en el sistema del mal. Es como si el Señor hubiera puesto un envase y le dijo al hombre: no vaya a destapar eso, porque el gas que va a salir va a contaminar toda la tierra. Pero el hombre no obedeció y destapó ese frasco y comenzó a salir ese gas que comenzó a contaminar a todos los hombres y a llevarlos de día en día hacia el pecado y cada vez con mayor corrupción. A eso se denomina el sistema del mal. ¿Entendido? Fue la desobediencia del hombre la que abrió esa puerta. Porque tenemos la tendencia a estar juzgando o echándole la culpa a un personaje bíblico que es llamado Satán. Hay un sistema, y ese sistema ha venido corriendo al pasar los años. Aquí nos dice nuestro texto que hay 2 bestias, y vamos a hablar del hombre de pecado, y vamos a hablar de ese sistema que trae el capítulo número 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El número 7 y 10, de manera simbólica, son representaciones de lo completo y plenitud. 10 y 7, el 7 y el 10, representan algo completo en toda su plenitud. Las fuerzas conjuntas del gobierno del mundo que persiguen a los santos en la tierra. Hemos dicho que Apocalipsis, la revelación de Juan, está basada primariamente para la destrucción que viene en el año 70, para la gran tribulación, para la persecución que va a venir, o que iba a venir en ese entonces. Si nos situamos acá en el año 60 con lo que está hablando el apóstol, vamos a entender el por qué. Juan no estaba mirando hacia el 2020 porque él no sabe si hay 2020.
Juan está mirando en su época, diciéndole a la iglesia, nos van a perseguir. Y entonces utiliza la figura de un animal con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representa cada cabeza? Los emperadores. ¿Qué representa los cuernos? Los cuernos en la escritura representan poder. Las cabezas, sus gobernantes. Los cuernos representan poder. Y las cabezas, los gobernantes o los emperadores que hayan o los imperios. Dice nuestro texto, me paré sobre la arena del mar, o sea, los gentiles, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recuerden lo que les dije hace unos momentos del sistema, no lo olviden. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso. Imagínense, un leopardo con garras de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? El imperio. El imperio en este momento, el imperio romano. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué representan las cabezas? Gobernantes. ¿Y qué representan los cuernos? Poder, ok. Las 7 cabezas constituyen un frente unido contra Dios. Lo que está hablando es que esta bestia tiene todo el poder que Dios le ha permitido tener y se va a ir a perseguir a los santos. Estamos hablando de la primera, ubiquémonos como si estuviéramos del año 60 al año 70. Esta profecía viene para acá. Como si nos fueran a destruir el templo en Jerusalén, todavía no lo han destruido. Y el imperio romano tiene todo el poder y la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Para qué? Haga lo que va a hacer. Recuerden que de dónde nace todo esto. Un día cayeron en esclavitud los hebreos por Egipto, ¿cierto? El Señor los liberó, luego los llevó a una tierra prometida, les dio prosperidad, abundancia y les dijo, solamente obedezcan mi palabra. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Solo te encargo a ti, Josué, que no olvides el libro de la ley. Y Josué se lo transmitió al pueblo. Cuando va terminando el libro de Josué le dice, escojan ustedes hoy a quién servir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y el pueblo fue constituido, fue levantado, se levanta un gran templo en la época de oro de Israel, cuando está el rey David, luego viene Salomón, y los hombres comienzan a olvidar la ley del Señor, y entran a un cautiverio, el cautiverio babilónico. Y así siguieron ellos de cautiverio en cautiverio. El Señor mandó un remanente a que volvieran para reconstruir el templo. Recuerden que el primer templo lo destruyeron. Ahora van a destruir el segundo templo. Las 7 cabezas constituyen un frente unido contra Dios, su palabra, su pueblo, y atacan con el poder pleno de los 10 cuernos. Las 7 cabezas, me voy a devolver. Las 7 cabezas representan los 7 imperios donde estuvo el pueblo esclavizado. Cuando el pueblo desobedeció a Dios, primero cayeron en manos de Nimrod, en Mesopotamia. Después cayeron en manos de Egipto. Después cayeron en manos de Asiria. Después en manos de Babilonia. Después en manos de los medos y los persas. Y la figura, primero era una cabeza, luego salieron 2, ahora 3, 4, 5, 6, 7. 7 imperios que han mantenido esclavizado al pueblo por no buscar al Señor. Después de los medos y los persas vinieron los griegos. Y después de los griegos, los romanos.
Y ahora estamos aquí parados frente a esta bestia con 7 cabezas. Cada vez se fue volviendo más deforme, más terrible. Eso es lo que está hablando aquí nuestro texto de Apocalipsis. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y se le dio grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Las 7 cabezas constituyen un frente unido contra el Señor y su pueblo. ¿Esto a causa de qué? Olvidaron la ley. ¿Qué es lo que detiene que ese gas siga contaminando al mundo entero? La palabra del Señor. Ese gas que es denominado el sistema del mundo, donde abarca todo pensamiento, donde coge toda influencia en el hombre, en el ser humano. Es lo que se conoce como el príncipe de la potestad del aire. Es un principado. Y es importante entender el lenguaje bíblico. Ya les dije que representan primeramente los 7 imperios. ¿Qué son? El de Nimrod, en Mesopotamia. Egipto, ¿cuál más? Asiria. Babilonia. Llévenme en el orden. Eso. Entonces, Mesopotamia, Egipto, Babilonia, no, Asiria, Babilonia, medopersas, griegos y romanos. También se dice en su contexto, algunos expositores, que esas 7 cabezas hablan de los 7 emperadores que habían en la época de Roma, comenzando por Nerón. ¿Saben lo despiadado que fue Nerón, no? Que empaló a los cristianos, se incendió Roma, mató a su familia a puntapiés, a su esposa. A lo último termina siendo un homosexual y el tipo muere, parece que lo envenenaron, no sé. Y está Nerón, luego sigue Galba, Otón, Vitelo, Vespasiano, Tito y Domiciano. Son las 7 cabezas del imperio que más adelante vamos a estarlos viendo. Pero este texto nos habla también de cómo Dios vence las fuerzas del mal. Porque nosotros miramos esta bestia y decimos, ¿pero qué quiere decir eso? Recuerden que la bestia sale del abismo, del mar. Señor. ¿Sería válido, o sea, se puede, si alguien quiere interpretar por este tiempo y utilizar también 7 personas para que ese imperio de mal? Sería, sí se podría hacer, pero sería muy atrevido. Porque lo que la Escritura está mostrando en manera primaria es dándole a entender a la iglesia, un creyente en el Señor, ya voy a su pregunta, un creyente en el Señor no puede decir el César. ¿Por qué no puede decir el César? Porque estaría nombrando como rey a ese Señor. Por eso aquí Juan lo nombra como una bestia. Porque cualquiera que dijera César, para nosotros no es nada anormal. Pero, a ver, como cuando alguien dice Santísima Virgen. Esa sola palabra está diciendo algo. Por eso es que el escritor no se limita a poner nombres, sino que comienza a dar una descripción. Sí, podríamos estar nombrando 7 personas el día de hoy, pero tengo que tomar la raíz, la base primaria. Siempre lo he dicho, hay una iglesia como la de Corinto, ¿cierto? ¿Sí había la iglesia de Corinto? ¿Había o no había? Ah, bueno. Y por eso tenemos primera y segunda que le escriben a los corintios. La iglesia de Corinto es una sola. Nosotros no somos corintios. ¿Estamos? Fue escrita a ellos para mirar la parte primaria. Pero esa enseñanza que se le dio a la iglesia redunda hasta nuestros días. Nosotros no somos corintios. ¿Estamos? Lo mismo sucede con el libro de la revelación de Apocalipsis. Está escrita, enfocada en esa época, aunque tiene relevancia para nosotros. Pero yo tengo que entender cuál es el trasfondo del libro y qué es lo que me está comunicando.
Porque cuando pasaron los años y los siglos, le atribuyeron a Nerón, como les dije, le atribuyeron a Hitler, y hacía más de uno, y los llamaron los anticristos. Pero eso no es así. Vamos a nuestro texto. Hoy nos amaneció alborotada la hermana. No le gusta la bestia de las 7 cabezas. Y vi, mi hermano, me surge la pregunta de por qué pregunta eso. Porque alguien pudiera interpretar básicamente, ¿me entiendes? Sí, señor. Que como el dragón y este leopardo son lo mismo, ¿cierto? Son lo mismo. Está hablando de lo mismo. Entonces alguien pudiera decir hoy en día, no, es que las 7 cabezas son tal, como cuando dijeron que ya será la paz del cuerpo pequeño, esas cosas que se inventan así, tiempo tras tiempo, viendo los hombres. Claro. Y nosotros queremos es evitar ese peligro de malinterpretar la escritura. Solo vemos el trasfondo y sacamos la enseñanza que la Biblia nos dice. No podemos ir al Papa, le tienen, al cifrar su nombre, le tienen el 666, que abajo nuestro texto lo va a decir. Pero tenemos es que entender la idea primaria, porque la Biblia no está como tan comprometida, ella no quiere darle una relevancia al Imperio Romano porque no le interesa. Esto no es un asunto político, es un asunto espiritual. Pero el apóstol Juan nos está hablando de este imperio y de cómo ha venido en un crecimiento la maldad, y cómo los hombres se han enseñoreado de las naciones, y cómo la bestia que sube del abismo no tiene ningún compañerismo con nosotros, nos quiere destruir. Las fuerzas del mal nos quieren destruir. Eso es lo que nos está hablando con las bestias. Sigamos. ¿Sí quedó un poquito claro? Bueno, gracias al Señor. Los nombres blasfemos. Cada emperador era llamado Augusto o Sebastos, que significa uno que ha de ser adorado. Augustos o Sebastos. En tiempo de Juan, el decir César era reverenciar, era decirle Dios. César era reverenciado como Dominus et Deus. Eso es entre griego y latín, Señor y Dios. El decir César estaban diciendo Señor y Dios. Por eso no utiliza esas expresiones. Estas expresiones que ningún cristiano podía confesar. Para el creyente, para el cristiano, solo Jesús era Señor y Dios. Por eso habían dos nombres en los cuales había cierta rivalidad. Jesús, el Salvador, es Dios. O si usted decía César. Por eso fue que un día también Elías les dijo, si Baal es Dios, sírvanle. O Jehová es Dios. Y siempre ha venido esa confrontación a través de las Escrituras. Siempre existe el poder del mal. En la época de Babilonia no era tan terrible como estamos hoy en día. Hablo de como estamos hoy en día en el sentido de la iglesia siendo permeada por el sistema del mundo. Eso es lo peligroso. Porque recuerden que desde que el Señor vino, muere en la cruz del Calvario, resucita, Él dice, me fue dada toda autoridad. Comienza el reino. ¿Cuál va a ser la señal de que el reino y que yo estoy reinando desde los cielos? Cuando el templo sea destruido, recuérdenlo, comenzó el reino de Dios. Por eso fue que Juan comenzó su predicación, ha llegado el reino de Dios. El Señor Jesús dijo, ha llegado el reino. Le preguntó uno de los gobernantes, ¿eres tu rey? Y el Señor, ¿qué le dijo? Sí, tú lo has dicho. No le dijo sí, le dijo, tú lo has dicho. Y para esto he nacido. Y el reino del Señor, de acuerdo a lo que se le dio a Daniel, viene cada día en aumento, en crecimiento. Por lo tanto, el imperio romano viene menguando. No, señor.
A las tinieblas no se le llama reino. El Señor pone el ejemplo de que un reino dividido contra sí mismo no se está refiriendo a las cosas. ¿Qué más el ejemplo que puso? Que no podemos tener un pensamiento dividido porque ningún reino puede subsistir. Pero no porque el Señor estuviera estableciendo un reino, porque un reino implica un rey y sus súbditos con unas leyes. Y si fuésemos a hablar de Satán, él no tiene ningún reino. Él no tiene ningún reino. Solo hay un texto por allá en Hebreos que dice que el Señor le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Y entonces dicen, vea que ahí está el imperio de la muerte. No. ¿Qué fue lo que trajo la muerte? El pecado. Y el Señor, algunos expositores dicen que el Señor cuando estaba en Calvario venció a Satanás y le volvió a quitar el reino y lo tomó para él. ¿De dónde sacan eso? Eso no es bíblico. El Señor vino a hacer una ofrenda por el pecado, para redimir a los hombres, y quitó la muerte. Por eso cuando tenemos miedo a la muerte, todavía no hemos entendido lo que la Escritura dice, y hay unos temores que hay en nuestro corazón, porque el Señor dice, y aún el apóstol Pablo dice, que sorbida es la muerte en victoria, pero que seguirá caminando hasta cuando el Señor retorne por la iglesia, y entonces el postrer enemigo, que es la muerte, será derrotado. Es importante entender los textos de la Escritura. ¿Los confundieron que les estoy diciendo? Lo que trae la muerte es el pecado. El diablo no le va a quitar la vida a nadie porque no puede. El poder de la vida y de la muerte está en manos de Dios. Son los temores que nos metieron en la cabeza de que el enemigo puede venir a destruir. ¿De dónde? ¿De dónde? Solo hay un soberano en el universo, nuestro Señor y Dios. Eso hablan las doctrinas. De eso se empeñaron los reformadores cuando hablaron sobre la soberanía de Dios. Si usted mira a los reformadores, ellos poca teología le mandan al enemigo o al diablo y su caravana. Poco. Porque nosotros sabemos que hay un solo Dios y un solo Señor. Recuerden que en la época del Señor están helenizados, tienen cultura griega. Y los griegos eran los que tenían sus famosos demonios. Si hoy en día nosotros le decimos a una persona que tiene pensamientos raros o celosos, ay, quédese usted con sus demonios. Son expresiones. Entonces alguien lo literaliza y dice, ay, debe estar endemoniado, porque tiene sus demonios. Cuando uno está pensando más de la cuenta, ¿han oído esas expresiones? Bueno, algún día las escucharán. Blasfemar es ridiculizar todo lo que es santo. Juan dice que la blasfemia es difamar el nombre de Dios, su morada y todo lo que está en el cielo. Me explico. Cuando una persona toma la Escritura y hace burla de ella, me explico, no honrando al Señor. ¿Qué es el pecado? Es la infracción de la ley del Señor. Si el Señor dice, no se hace esto, no se hace. El que desobedece el mandato, quebranta la ley y es reo de condenación. El pecado del hombre en paraíso fue no obedecer. ¿Por qué no obedece? Y ese es el pecado, no obedecer la palabra del Señor. Él lo único que tenía que hacer era no destape ese frasco porque sale ese humo que lo va a contaminar, o lo que conocemos como el pecado. En la profecía de Daniel, si alguien lo tiene, capítulo 11, versículo 36, habla acerca del rey que se exalta a sí mismo por encima de todos, o mejor, por encima de todo Dios, y dice cosas blasfemas contra el Señor.
Si lo tienen, léanlo, por favor. Y el rey hará su voluntad, y se ensordecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Amén. Cuando dice hablará maravillas, usted tiene que entender el contexto. O sea, se ofenderá, maldecirá. Hay ciertos textos como el de Lucas, cuando el Señor abre el rollo en el libro de Isaías y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y les da la palabra y les dice, hoy se cumple esta palabra frente a ustedes. Y dice que todos se maravillaron y daban buen testimonio de él. Si usted no analiza el contexto, lo que está diciendo es, todos se ofendieron y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Cuando usted lee el texto, por eso cuando diga, y se maravilló, es porque se ofenden. Esa es la palabra en su traducción original. Y eso sucedió con los césares. Los césares eran dioses, de donde también en nuestras iglesias tenemos césares. ¿Los ha visto? Que entran y son dioses en la iglesia. Son los señores. Son esos que le impregnan a usted ese espíritu y usted termina teniéndoles temor y reverencia. Y escúchenmelo, eso sucede. Porque y quiero que entendamos este sistema espiritual, porque si no lo entendemos, seguimos patinando. Un día el Señor dijo, ¿quién inducirá acá para que caiga en Ramón de Galad? Y separó un espíritu y dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y el Señor le dice, ve y lo conseguirás. ¿Qué fue lo que sucedió? Que todos los profetas no consultaron al Señor y su palabra, sino que se creyeron lo que querían creer. No fue que ese espíritu vino a decirles mentiras, no. Fue que ellos mismos se engañaron. ¿Me están comprendiendo? No, es diferente. Sí, señor. Sí, señor. Y todos creían lo mismo. Todos creían lo mismo. Solo había un personajito que sí era el siervo del Señor llamado Micaías, que sí oraba y consultaba al Señor. Y el rey dice, Josafat dice, ¿hay alguien más que? Sí, hay uno por ahí, Micaías. Y cuando van trayendo a Micaías. Hermano, usted siempre la embarra. Todos hemos dicho esto. Y entonces va Micaías ante el rey y le dice, no, su merced, vaya tranquilo que eso va a vencer. Y Acab se queda mirándolo. Y le dice, si usted siempre me profetiza cosas malas, le ordeno en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, que me diga qué va a pasar. Y él le dice, lo van a matar. Y se viene uno de los profetas y golpea a Micaías en la cara. Y él le dice, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios de mí? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Las iglesias y mucho creyente piensa que está sirviendo al Señor fuera del contexto bíblico. Y ellos están completamente engañados en sus propios razonamientos. Ese es el espíritu del mundo. Por eso, vuelvo otra vez, cuando viene un accidente o nos visita el dolor en la casa momentáneamente o cualquier circunstancia de esa, ¿por qué siempre en mi mente está la desgracia? Porque eso es lo que me trabaja el sistema. Y parece ser que mi mente la tengo atrapada en el sistema. Cuando el Señor nos ha dicho, a ver, vamos a unas promesas. En el mundo tendréis, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vendrán tentaciones, pero no vendrá una tentación mayor de lo que ustedes puedan soportar. Les daré la salida. Eso enseña la Escritura. Todo lo que el Señor nos da es bueno, santo, es para un bien. Es para un bien.
El dolor que a veces atravesamos es porque el Señor me está limpiando. ¿Qué días hablaba con alguien eso? Cuando una persona deja que una muela le llegue caries y comienza a crearle un acceso. Esa caries es el pecado que yo he dejado en mi vida y me está creando un acceso. Y comienza a dolerme y el Señor dice, es necesario sacar eso. Y no, yo insisto, hasta que le digo, Señor, hágalo. Y el Señor comienza a hacer su tratamiento. ¿Y qué pasa con el tratamiento? Comienza a dolernos. Pero el asunto no es que nos duela, el asunto es que nosotros tendemos a culpar al Señor por lo que yo ya he permitido. ¿Me están escuchando? Por eso no me culpe al Señor de las cosas que a veces no suceden, como si Él fuera malo. ¿Me están entendiendo? Él está haciendo una sanidad en mi vida, porque tengo ese acuerdo mental de que estoy bien. ¿Quiénes engañaron los profetas de Baal? Ellos mismos. Y entonces el Espíritu, ¿qué vino a hacer? A darles convencimiento. Lo que ustedes están haciendo está bien. Ese es el Espíritu. Pero uno dijo, no, así no es. Tengo que consultar al Señor. Y ahí es cuando dice, vi yo al Señor, y Él nos habla de esa revelación. Cuidado que nosotros nos estemos autoengañando, porque el sistema del mundo lo está haciendo. Y tengo que entender qué es el sistema. Es como esa fragancia que me embota. Hay cosas que usted al comienzo le aterraban, pero ahora lo entretienen. Por eso el apóstol dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y es importante entender, ojo, que su mente no lo engañe. Para que su mente no la engañe, ¿qué debe hacer usted? Ir a la Escritura, consultar al Señor. ¿Está bien esto? Amén. Y es lo que trae este sistema. Acabamos de ver cómo esta bestia feroz ya tiene 7 cabezas. Y es feroz, es terrible. Avancemos en nuestro texto. Los 3 animales combinados, como lo estábamos viendo, ¿cuáles eran? Leopardo, oso y león. Combinados así por el escritor, simbolizan rapidez, ferocidad al saltar sobre su presa, tenacidad para retenerla y llevársela. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta bestia terrible, en la época del apóstol Juan, llamada el Imperio Romano, va a venir a hacer guerra. Y lo va a conseguir porque tiene unos cuernos que son, ¿qué representa el cuerno? Poder. Tiene la plenitud del poder. ¿Y quién le entregó ese poder? El Señor. El Señor es el que deja que avance esta bestia, porque Él mismo lo decretó. Hay veces el Señor permite que ciertas personas se nos levanten con un objetivo. ¿Cuál es? Exacto. Ver la posición en que estamos en el Señor. Por eso el salmista escribiendo dice, Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la confianza que su merced debe tener en el Señor. Por difícil que está la situación, el Señor me levanta esa adversidad. ¿Recuerdan cuando el Señor envió a Pablo a las misiones y Pablo va en un barco y el Señor le dice, ninguno va a morir? Pero le levanta el mar. Terrible, claro. Él nos levanta la circunstancia a ver dónde es que yo estoy parado y qué es lo que estoy creyendo. Y necesita afirmarme en la fe. Esa palabra que el Señor nos ha regalado, más el Dios de toda gracia. De toda gracia.
Arranca así diciendo el apóstol Pedro. Nos perfeccione, afirme, establezca. O sea que ¿para dónde es que vamos? De camino a lo mejor. Pero la circunstancia, el problema, ustedes saben que cuando estudiamos, ¿para qué son los problemas? Amén. Y para aprender. Todo el que está aprendiendo algún arte se le presenta el problema. ¿Y para qué es el problema? Para que usted aprenda a sacar soluciones sin desesperarse. Y la solución de nosotros está puesta en las manos del Señor. Cristiano, creyente que no confía en su Señor, ¿puede llamarse creyente? Sí, lo puedo ver a usted con sus lágrimas en los ojos y viéndolo sentir el dolor, pero tengo que decirle, ánimo hermano, lo acompaño, lo acompaño. Por eso, sobrellevar las cargas los unos con los otros. No seamos insensibles. Debemos aprender de que los errores que hemos pasado en la vida y los problemas donde el Señor nos ha metido es para ayudar a los demás hermanos que en otras circunstancias están ahí. Entonces, estas bestias combinadas también las vio Daniel. ¿Por dónde arranca toda la profecía? Recuerden que la profecía, los profetas nunca miraron hacia adelante a ver qué veían. Ellos siempre miraron hacia atrás. Daniel necesita saber qué va a pasar con Jerusalén. Señor, ¿será que volvemos a tener un templo? ¿Qué va a pasar con el Mesías? Y se le da la profecía y él solo ve bestias. Y le dice, cierra el libro y séllalo, porque no es para este tiempo. Cuando el profeta Elías fue a la confrontación con Israel, él leyó Deuteronomio 28 cuando dijo que si el pueblo estaba rebelde, oraran y los cielos se cerrarían y no habría lluvia. Él no estaba mirando hacia adelante, siempre consultó la Escritura. Siempre consultó la Escritura. Los profetas siempre miran hacia atrás. Juan, ¿qué está mirando? Daniel, Zacarías, Ezequiel. Hemos estado mirando todos esos libros. Él no fue que se sentó a mirar en el futuro, en el 2020 aparecerá un hombre mono gringo llamado Trump. No, que Trump ni que nada. Él está parado en su época mirando. Tienen a Nerón. Ya hablamos de los 7 que habían. Más adelante los vamos a ver. En un solo año tumbaron 4 emperadores. Después de la muerte de Nerón. Y luego va a llegar Vespasiano. Y luego Domiciano. Por eso cuando vayamos al capítulo 17 va a decir, 5 eran, 1 es, y falta 1 por venir. Pero sigamos en nuestro estudio. Dice que esta bestia, que tiene 7 cabezas, una de las cabezas fue herida de muerte. Dice verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ya dijimos que quién es el dragón? El sistema que viene caminando por el imperio. Ese sistema. Y la bestia que estamos viendo ya es los emperadores. Hablando en sus lenguajes como la Escritura suele hacerlo. Por eso les digo que debemos poner mucho cuidado a esto para poder entenderlo. La herida mortal de la bestia, el imperio romano había sido herido de muerte bajo la espada del evangelio. Eso es lo que está hablándoles el apóstol Juan. En su primera etapa. No somos preteristas, no lo somos. No decimos todo se cumplió allá. No lo somos. Porque sabemos que como las epístolas tienen su relevancia a través de las edades, igual Apocalipsis. ¿Estamos? Para que no nos confundamos. Pero Juan le está hablando a la iglesia de su época, a las 7 iglesias.
Cuando comenzó la predicación del Evangelio, vino el golpe mortal contra Roma. Por eso es que se arma esa revuelta y dicen, no, tenemos que acabar con judíos y todo esto. Porque esta gente atenta contra el imperio. Y por eso es que se van las fuerzas hacia Jerusalén y la destruyen. Con Tito, entran a Jerusalén. Y cuando están en esa guerra, Tito le dice a los ejércitos, no vayan a tocar el templo porque ese templo es una reliquia. Pero los ejércitos se lanzan y destruyen con todo. Y comienza esa época llamada la Gran Tribulación, cual no la ha habido antes ni la habrá después. Hay gente que está esperando hoy en día una gran tribulación. Eso ya sucedió. Y cuando usted lee la historia, por decir algo a Josefo, le va a contar de cómo las mujeres se tenían que comer sus propios hijos del hambre que había, del asedio tan terrible. Lean esa historia, es importantísima. Aunque el Evangelio se había esparcido por todas partes, también lo habían hecho la herejía y la apostasía. Y esto es importante, no lo pierdan de vista, porque si lo vemos en el primer siglo, lo vemos ahora. Hoy en día manejan un pseudo-evangelio, que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. ¿Sí lo ha oído? Y que usted no es parte de eso, ¿cierto? Pero que usted sí lo cree. Usted dice, no, nosotros no somos del Evangelio de la Prosperidad, pero tenemos que estar bien. La aflicción que no toque mi casa. Vuelvo otra vez, somos impregnados por eso. Y debemos de tener cuidado. Hermano, si usted le está yendo mal, revísese, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros decimos, no somos del Evangelio de la Prosperidad, pero muy en el fondo del corazón, eso es lo que creemos. El cristiano no enferma, el cristiano no pasa necesidades. Dígame si no. Es bueno mirar nuestros corazones. Bajo la persecución por parte de los judíos y el Estado romano, grandes masas de cristianos comenzaron a apostatar bajo la persecución de Nerón. A muchos les decían, niegue que Jesús es el rey. Y negaban por salvar su familia. Y luego, cuando pasaban las crisis, ellos volvían a la iglesia. Y la gente, nosotros los creyentes tendemos a que si una persona desertó, ya la miramos con desprecio. Y hay cristianos cobardes. Y hay cristianos muy fuertes. Hay creyentes muy maduros. Hay otros inmaduros. Cuando amamos más nuestra familia, si usted le dicen y estamos en persecución, usted quiere salvar su familia. Y luego va como Pedro. Yo no lo conozco. Pero luego va y llora amargamente y le pide perdón al Señor. No siempre somos tan fuertes como decimos serlo. Tenemos muchas debilidades en nuestra vida. La iglesia pareció haber sido exterminada por completo. Miremos 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 7. Otro hermano me ayuda del versículo 19 y 20. Otro hermano en el capítulo 4, versículo 1 al 3. A ver, los voy nombrando. Mano Omar, 1 del 3 al 7. Mana Sandra, verso 19 y 20. Mana Paula, 4 del 1 al 3. Estamos en 1 Timoteo. Sí, señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandares a algunos que no enseñen diferente doctrina, y presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Ahí está. Un síntoma de la herejía. 19
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Ana María, capítulo 6, versos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Siempre en la predicación del Evangelio debemos de tener cuidado que el Evangelio salga de la Escritura en su contexto. En su contexto. Nada de tomar versículos aquí para crear una doctrina. Debemos mirar en su contexto, por eso estamos mirando el libro de Apocalipsis en su contexto primario, para no salir por ahí diciendo que va a venir un señor llamado el Anticristo, que le va a poner un microchip en la mano derecha o en la frente y que usted no podrá comprar ni vender, y entonces ya en España sacaron el microchip y lo están colocando. ¿Y qué pasa con eso? ¿Pecado sigue siendo? Pecado. Pecado es pecado. Eso, que porque le pusieron un microchip, no, ya se condenó. ¿Qué condena al hombre? El pecado, no un microchip. ¿Qué nos pasa? Que creemos tanta cosa. ¿Qué te pasa, iglesia? Dice Marcos Vidal. ¿Qué te pasa, iglesia? Estamos esperando un anticristo, un señor que se va a sentar y va a gobernar medio mundo entero. Y algunos predicadores dicen que esto va de mal en peor. Pero la iglesia dice que esto va de mejor. Porque el reino de Dios se está haciendo una montaña. Está creciendo y va a abarcar toda la tierra. Y será el monte de Sión. Por eso debemos predicar la verdad. Segunda Timoteo, hermano Oscar, capítulo 2, verso 16 al 18. Hermana Mayra, capítulo 3, verso 1 al 9. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Imagínense, el torcer una doctrina para Pablo era terrible. Nosotros hay veces lo tomamos como normal. El siguiente texto. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque si una insensatez se manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén, gracias. Ahí está, cumplimiento cabal en el año 70.
cumplimiento para nuestra época también. Hablábamos de ese espíritu que rodea la tierra, como un aire. Tienen que entender la palabra espíritu, que es muy diferente a un ángel, lo hemos dicho. Lo que es el Ruach a lo que es el Malach. Son dos palabras totalmente diferentes. Ese espíritu, lo que les decía, que usted entra a una iglesia y es impregnado. Usted tiene que ser impregnado, es por el Señor. No por el espíritu donde el pastor es el César, donde todo se mueve alrededor de él, donde no toquen al ungido. A mí como me encanta, me fascina, ese texto donde el Señor va caminando y la multitud va con él. Imagínense esa chichonera. Y el Señor dice, alguien me ha tocado. Y dice el discípulo, ay Señor, no ve todo ese gentío, alguien me ha tocado. ¿Voy a qué punto? A que el Señor camina con el pueblo, Él no se separa, pero sabe quién se le acerca con fe y quién no. Y es importante que nosotros entendamos eso. Avancemos. El Nuevo Testamento da la clara impresión de que la mayoría de las iglesias se dividieron y abandonaron la fe. Vamos con el falso profeta. Importantísimo, hermanos Alex. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Hay una parábola del Señor Jesús de la que habla del trigo y la cizaña. Eso también está en cumplimiento cuando veíamos que el evangelio va creciendo y a la vez la alegría, o no tiene nada que ver. Sí, señor. Escuchen esto de Deuteronomio. Tenemos la falsa tendencia a creer que el falso profeta es al que no se le cumplen las profecías. Y eso es una mentira. Vamos a escuchar el texto. Cuando se levantara en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sepámonos. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. El profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Hablemos de algunos dioses. Dígame en uno. ¿Cómo? Sí, los dioses. Baal. Sí. Nuestra época. ¿Qué más? El dinero, la esposa, la televisión, el internet con su Facebook, no se pueden soltar de ahí. Esos son dioses. Y el Señor dice, cuidado cuando en medio de la congregación se levante un profeta y diere sueño y visión y se cumpliese, pero no te está llevando a la postración delante del Señor y a obedecer su ley, el tal es un falso profeta. No importa si hay sanidades, no importa si hay milagros, porque tiene que llevar el corazón del pueblo a recordarle quién es su Dios. ¿Estamos? Así es que no se alarme porque la iglesia tal hace maravillas. Solo mire si el evangelio es verdadero, si Jesús es glorificado, si los padecimientos y sufrimientos del Señor te están llevando a un arrepentimiento día tras día. Aquí el texto dice que como la cabeza, el evangelio en la época del año 70 le dio duro, entonces Roma en el año 60, porque recuerden Pablo todo lo que hizo, sus viajes, Bernabé, llevaron el evangelio y comenzaron a desestabilizar el imperio romano. Esa es la herida de muerte, pero comienza una persecución contra los creyentes.
Y parece, mire lo que dice el texto, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hemos dicho que el tiempo en Apocalipsis es simbólico. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su nombre y de su tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? En representación del Señor y de los que moran en el cielo, la iglesia. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de Israel, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí le coloqué el contraste en la primera parte, es el falso. Primero, el gobierno con su poder. Y ahora levanta una autoridad espiritual para engañar y no dejar que el evangelio siga. El espíritu engañador de la bestia seduce la mente de los líderes religiosos de Israel para ir tras sus tradiciones y hacer guerra a la iglesia. Ojo que su mente no esté confundida. El Señor dijo, cuidado que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Porque tú puedes estar creyendo una cosa, pero no es conforme a la Escritura. Confrontados con la necesidad práctica de elegir entre César y su Señor, los judíos eligieron, no tenemos otro rey, sino César, dijeron. La idolatría, la adoración a la criatura antes que al Creador, escribe Pablo en Romanos 1. Es la marca de aquel cuyo nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Y blasfeman contra el Señor y su Cristo. Aquí viene el verso 11. A ver, se lo voy a resumir de esta manera. Apocalipsis capítulo 13 me habla del versículo 1 al versículo 10, que viene un poder para perseguir a los santos, en cabeza de 7 emperadores, y que ese poder, como es el número 10 de plenitud, y de... se me fue la palabra. ¿Plenitud y qué? Sí, más o menos. Ahorita que me acuerdo de la palabra, vuelvo y se la repito. Exacto, esa es la palabra. Tenían el poder de parte de Dios para perseguir la iglesia. Vuelvo otra vez. Cuando viene el día del Señor, viene persecución para la iglesia. ¿Qué va a ser la persecución para la iglesia? Se esparce el evangelio. Y a donde quiera que iban, ellos llegaban a predicar el evangelio. Y entonces la persecución sirvió para quitarnos de la comodidad y mandarnos a otros lugares a llevar el evangelio. Y también para castigar a los blasfemos, porque ya había llegado la hora que les correspondía. Y aquí viene otra vez el Salmo 2. Pero eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Quiero avanzar. Tengo una frase, no nos damos cuenta de que nunca vamos a ninguna parte porque nunca dejamos atrás ningún lugar. Vamos avanzando. ¿Qué has dejado atrás? Nada. Entonces, ¿para dónde avanzaste? ¿Me están entendiendo? Avanzar implica que estoy dejando algo atrás. Entonces puedo decir que he avanzado. Juan utiliza la expresión de Jeremías capítulo 15. Hermano Cristian. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Juan declara el destino de los adoradores de la bestia y de los que moran en la tierra. Jeremías capítulo 15, verso 1 y 2. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieron delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren,
¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que ha muerto, el que a muerte, a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Amén. Gracias, hermano. Dígame si el texto no es diciente. Juan acaba de decir, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Qué está citando? Jeremías. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Se está citando Jeremías. Es importante entender que el apóstol solo saca sus referencias de la misma escritura. Y esta escritura de Jeremías se le estaba diciendo a Jeremías de que el pueblo iba a ser perseguido, iba a ser golpeado. Y que así se levantaren Moisés y Samuel para orar por el pueblo, no los escucharían. No hay dónde escondernos del juicio. El lenguaje recuerda el cumplimiento histórico en la destrucción de Jerusalén en el primer templo por los babilonios en el 587 antes del Señor. Han sido destinados para el cautiverio. ¿Qué es lo que está escribiendo Juan? Juan le está escribiendo a los judíos. Juan no tiene en mente la gran ramera, la iglesia católica de Roma. Todavía no existe ninguna iglesia católica de Roma. Somos nosotros los que, queriendo y tratando de dar interpretación a la escritura, cometemos unos errores garrafales. Cometemos errores. La iglesia católica, siento decírselo, no es la gran ramera. ¿Me oyeron? Qué pena con ustedes. La gran ramera es la Jerusalén apóstata. Esa es la gran ramera, la que se bebe la sangre de los profetas, la que hace alianzas con todo el mundo, la que va y se revuelca con Baal y no les importa doblarle la rodilla a Cera, y van a culto donde Dagón. Ellos son de la iglesia católica, es otro cuento aparte, pero siempre se nos ha dicho que es ella y que es ella. No, tranquilos, eso no enseña la Biblia. Volvemos otra vez, vamos al pensamiento de el apóstol Juan. Amén. A ver, vamos al 666. Verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde? De Israel. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tiene cuernos, o sea que tiene autoridad. Pero hablaba como una bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La alianza de los judíos con Roma. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, hablándome de los profetas. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Escuchen esto. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues ese número es número de hombre y su número es 666. Entonces cuidado con el microchip. Para los hebreos 666 era un signo terrible de apostasía. La marca tanto de un rey como del reino, que es la imagen del dragón. Les dice que no será tan fácil como ellos podrían pensar. Por eso les dice, aquí hay sabiduría.
Se necesitaría alguien que tuviera entendimiento, porque Juan no dio un número que pudiera ser descifrado en griego. Tenía que ser descifrado en hebreo, un idioma que conocerían por lo menos algunos miembros de la iglesia. Aquí pues les voy a dar esta parte y ya les explico. Nerón llega a escena como el primer gran perseguidor de la iglesia, la personificación, o mejor, el nombre Nerón en su suma da 666 del imperio, y su nombre cuando se deletrea Nerón significa 666, pero vamos a nuestro contexto. Dice que los sellaran, ¿en dónde? Los marcaran. ¿Y qué representa la mano derecha? Las intenciones. Si tu ojo derecho te es ocasión, si tu mano derecha te es ocasión, siempre al Señor le dijeron, siéntate a mi diestra. Siempre la derecha tiene que ver con el pensamiento y la intención del corazón. Tendría algo que ver también con las filacterias, esos que se ponían los padres naturales. O sea, mano derecha y frente. Incluso dicen que el Señor cuando entraba a la sinagoga tenía, o sea, sí, para poder explicar. Bueno, podría hacerlo. Podría hacerlo. Porque si es, digamos, una advertencia netamente hebrea, creo que el apóstol también utiliza la mano enfrente. Pero lo que quiero que veamos es la intención. Mi hermano ya habla de cómo los sacerdotes inducían al pueblo a servir al imperio en contra de los creyentes. ¿Sí, señor? Vuelvo otra vez. La mano derecha, la parte derecha para los hebreos representa la intención del corazón. La mano está representando, ¿qué representa la mano? Obras. Los pies representan el caminar. Ellos comenzaron a obrar y a pensar de acuerdo al imperio. Y los mismos sacerdotes estaban llevando al pueblo a que obedecieran al César y no a Dios. Y dijeron los apóstoles, ¿será bueno que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? Y los judíos comenzaron, recuerde que el mal provino de los mismos judíos. Los judíos han perdido la religión verdadera, la religión pura y sin mácula. Ellos, después de que salieron del cautiverio, salieron con el Talmud babilónico, cogieron las leyes y las tergiversaron, las torcieron. Parte de la profecía para nuestros tiempos, de la higuera aprended. Cuando vuelve y reverdezca. La higuera representa el sacerdocio judío. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Judaísmo por todo lado. Yeshua HaMashiach. Sí, ya pelean por el nombre del Señor como si eso... Nosotros no peleamos por el nombre. Nosotros amamos al Señor que lleva el nombre. Que eso es cosa muy diferente. Nosotros no tenemos ningún amuleto con el nombre del Señor. Amamos al Señor que lleva el nombre. El que fue colgado en el madero. Y dice, aprended de la higuera. Usted va a ver que hay muchas iglesias que se están judaizando. Cuando usted se judaiza, dijo el apóstol Pablo, de nada les aprovecha Cristo. Por demás murió. Y ya están volviendo ellos y están cogiendo el mundo. En Estados Unidos es muy famoso el Crislam, que es un cristianismo revuelto con el Islam. Y las iglesias cristianas hoy en día se están volviendo al judaísmo. Y ya ahora escuchan rabinos. Yo los invito a escuchar un rabino. Jesús de Nazaret. Está en la Biblia. En los evangelios está escrito en Mateo, Marco, Lucas, Juan. Verá las enseñanzas de este precioso rabino que no tiene tacha. O también los invito a otro rabino llamado Saulo de Tarso, pero convertido y llamado Pablo. Tienen la Biblia, lean la Biblia, no se dejen engañar. Usted tiene la escritura para que la estudie. Que nos impresionan cuando vienen y nos hablan de sus fiestas, Yom Kippur, Shavuot. Sí, hermoso. Pero usted no se esclavice, porque solo un hombre dio su vida por el pecado.
Usted obedece la ley del Señor en la gracia del Señor. Obedece la ley del Señor en la gracia del Señor. Entonces, el 666 lo que estaba hablando era que muchos estaban siguiendo las doctrinas del imperio. ¿Recuerdan cuando estudiamos las iglesias? Las 7 iglesias. Que muchos fueron perseguidos porque no hacían alianzas con los gremios del Estado. Y entonces se les dificultaba comprar. Se les dificultaba el vestido, aún el transporte, porque usted estaba en contra del imperio. Por eso Apocalipsis no lo puedo leer sin mirar desde Hechos en adelante. Tengo que relacionarlo. Apocalipsis no es un libro suelto. Es la recopilación cifrada de lo que están viviendo en la época. Y que nos compete a nosotros hoy día. Juan escribe para los cristianos del siglo I, advirtiéndole las cosas que habían de ocurrir pronto. Con la alianza que habían hecho para el templo con Herodes. Recuerden que Herodes es edomita. Recuerden que el sacerdocio de esta época, en la época del Señor Jesús, es edomita. Ellos no tienen nada que ver con el verdadero sacerdocio. Después vamos a estudiar las leyes de la primogenitura. Me gusta darles información para que la cabeza les vuele. En derechos de primogenitura tenemos 2 hermanos, Jacob y Esaú. A Jacob no le dijeron que le iban a dar primogenitura, solo le dijeron que era para Esaú. Pero el mayor servirá al menor. Y ahí fue el problema. Jacob se disfraza y roba lo que no es de él, porque la primogenitura es de Esaú. ¿Por qué a Jacob le dan es? Promesa. Eso para que usted lo estudie. Y Esaú comenzó su lucha por recuperar su primogenitura hasta que la consigue. Jacob luego tiene que soltarse de ser tan engañador y tramposo. Pero estos son derechos de primogenitura que no había por qué quitarla. Jacob no tenía por qué disfrazarse para quitarle a su hermano. Y su mamita alcahueta también no debía haber hecho eso. Porque había una promesa física para uno y una promesa espiritual para el otro. Hay que entender esto. Con la alianza que habían hecho, recuerden que ellos hacen el templo, pero luego viene Herodes y lo perfecciona. Y se vuelven amiguísimos. Con la alianza que habían hecho para el templo con Herodes y el servicio temeroso al imperio, hizo que se hiciera una alianza entre judíos y romanos. Y esa relación terminó siendo mortal. Recuerdan que habían 2 sumos sacerdotes, ¿no? Eso lo dice Lucas. Anás y Caifás. Y en la ley solo hay uno, conforme a lo que el Señor ha dicho. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 13 me habla de 2 bestias. Una que ejerce el poder imperial, el gobierno. Y ese gobierno le da el poder al falso profeta, o sea, al sacerdocio de Israel, para que engañen a los hombres. Todo esto es plan del Señor para traer juicio a los hombres. Ese es el resumen de Apocalipsis capítulo 13. Quiero recomendarles con lo del sello 6, la marca. Porque es que a las reses las marcan. Y voy a ponerlo de esa manera, el enemigo marca sus reses. El Señor sella sus hijos. Un sello es diferente a una marca. Y quiero que su merced piense por un momento, ¿en dónde tiene usted la intención de su corazón? Su merced en medio de las dificultades que viene enfrentando y afrontando, ¿honra al Señor? No es fácil decirle, Señor, gracias por esta situación tan difícil. No es fácil. Pero aún sin que usted abra la boca y esas lágrimas se las entrega al Señor, usted está honrando al Señor. No luche por lo que el imperio nos ofrece, porque eso nos trae amargura. Nos trae amargura. ¿Dios quiere que usted tenga casa, carro y beca? No lo sé. Pero lo que sí sé
es que el Señor quiere limpiar nuestros corazones. Que cada día estemos caminando con Él. Que la fe sea real, genuina en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que como leía en un texto esta mañana, el amor sea sin fingimiento, con sinceridad. Nuestro amor no tiene que ser pasional. Nuestro amor tiene que ser un amor de entrega, de ayuda. Eso es lo que... Por eso el amor es sufrido, benigno, misericordioso, no es jactancioso, no busca lo suyo. Es importante que entendamos lo que la Biblia nos está enseñando y debemos buscar al Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Recuerde que usted peca todos los días. ¿Cómo peca? Alejándose de la presencia del Señor. Máximo pecado. Hay veces nosotros materializamos el pecado. El pecado es un cigarrillo, el pecado es una cerveza, el pecado es inmaterial. Usted lo sabe. El pecado es desobediencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar.